Hola amigos, buenas. Los saluda Jorge Yauri Padilla. A ver, vamos con este problema de geometría que tiene que ver con el video 104. En el 104 traté un círculo inscrito en un triángulo isósceles. Ya, me piden calcular el área del triángulo, el área mínima del triángulo. ¿Ya? A ver, conociendo el radio, sé que el triángulo contiene al círculo, o sea, el círculo está inscrito. A ver, vamos a ver. O sea, el único dato, digamos, el único dato numérico, aparte del gráfico, claro, porque el triángulo es isósceles, también es un dato eso, ya, es el radio del círculo. A ver, vamos a ver. Ya, tenemos el círculo, su centro por aquí más o menos, ahí. Ahora un triángulo isósceles. Ya un trazo, una línea de simetría que parte de la figura en dos, o sea, se divide en dos partes iguales, obviamente aquí 90, pasa por el centro, se prolonga hasta arriba. Ya, esto va a ser el punto medio, porque esta va a ser la base. Ya, esta distancia debe ser igual a esta otra. Ya, y por aquí se traza una tangente, ¿no? Ahí más o menos. Ya bueno, ya aproximadamente, ya tenemos ahí. Esta es la base, ya, y bueno, claro, la altura es la línea, está en la línea de simetría. Y se conoce el radio. El radio del círculo inscrito es el radio R. A ver, ¿cuál es el área mínima? A ver, vamos a ver. Vamos a poner nombres a los lados. Vamos a llamarle a toda la base, vamos a llamarle X. Ya, X la base. Para calcular el área mínima hay que conocer X. No sabemos cuánto es X, el único dato es el radio. ¿Sí? X, ahora tenemos aquí puntos de contacto. Este es un punto de contacto, aquí es también un punto de contacto, aquí también es punto de contacto. Hay tres puntos de tangencia o contacto. Este es el vértice del triángulo, ya que sea W. ¿Ya? Y este extremo va a ser el punto A y este extremo B. Y ahí este es el punto medio de la base, el punto M, ahí, punto de contacto. Ya, ahora, como son puntos de contacto, entonces podemos juntar ahí el radio del, o sea, el centro con el punto de contacto, o sea, trazamos el radio. Ahí, aquí es 90, porque este lado es una tangente. Aquí lo mismo. Ya está. O sea, aquí se forma un cuadrilátero bisósceles, porque por propiedad de las tangentes, vamos a poner nombres a estos puntos, que sea por ejemplo P y Q. Entonces, ya, P y Q. Punto P, el punto Q. Ya, el centro, que sea por ejemplo, este es el incentro, sería I, el incentro, así. Ya, entonces, por propiedad de la tangente sabemos de que WP es igual a WQ. ¿Sí? Esos dos segmentos son iguales. Y lo mismo de aquí, desde el punto B, desde el punto B al punto de contacto Q, es igual a BM. ¿Sí? O también desde A hasta M es igual a la distancia de A hasta P. El triángulo es isósceles. El triángulo es isósceles. Entonces aquí lo que se pide es el área mínima. ¿Ya? Área mínima. Área mínima del triángulo isósceles.
triángulo ABW. Ya, a uno de los lados le hemos llamado X, X es toda la base. Obviamente el lado BW es igual a ABW, triángulo isósceles. Ya, pero M es punto medio. O sea que la distancia que va desde A hasta M es la mitad de X. Esta distancia es X sobre 2. X entre 2. Lo mismo desde A hasta P, por propiedad de las tangentes. Esta distancia también es X entre 2. X sobre 2. Claro, por este lado igualito. Ya, suficiente con trabajar con una de las partes. Ya, a la distancia que va de W a P vamos a llamarle Y. Ya que sea Y eso, la distancia Y. Este es Y. Bueno, aquí también le ponemos. Este es Y. Aquí tendríamos, igual que esto, sería AP es lo mismo que BQ. Esto es X sobre 2. Ya, X medios. El radio. Entonces el radio R y el radio R. Claro, desde I hasta este punto también se ve. De I a M también se ve. Ya, ahí. Vamos a juntar, vamos a aplastar bien esta línea para que pase por el centro. Ahí. Ya, entonces para calcular el área, primero partimos del área en general, después ya vamos al área mínima. Ya, entonces el área de un triángulo, bueno, en este caso un triángulo que contiene un círculo, es decir, el círculo está inscrito. Recuerda una propiedad, para el caso de los polígonos, el triángulo es un polígono. Ya, entonces la propiedad, esta propiedad es propiedad cuando tenemos un círculo inscrito en un polígono, ahí, un polígono cualquiera, ya por ejemplo acá de un lado, 2, 3, 4 y 5, supongamos ese pentágono, es un pentágono irregular, ya tenemos el radio es el dato, y también los lados, ¿no? Ya por ejemplo esto que es el lado A, el lado B, el lado C, D y E, por ejemplo. Entonces, el área de ese polígono, ya que contiene un círculo, entonces el área debería ser, es igual al semiperímetro del polígono por el radio. Entonces el área de toda esta figura. Ya, el área de todo el polígono, no solamente el círculo, el polígono. Ya, el área es igual al, ya, ese minúsculo le pongo semiperímetro, multiplicado por el radio. Ya, donde ese minúscula es igual al lado A, más el lado B, más C, más D y más E entre 2. Ya, por ejemplo, se ha tomado un pentágono, por ejemplo. Esto funciona también para un cuadrilátero. O sea, para cualquier polígono que contiene un círculo. Ya, como ejemplo, se toma un pentágono. El triángulo es un polígono. Y dentro de ese triángulo está el círculo. De radio R. El dato es R. Entonces, por lo tanto, si aplicamos esta propiedad, el área de este triángulo, primero el área, así en general. Entonces, el área del triángulo es el área ya del triángulo isósceles, ya ABW es, ya vamos a poner A mayúscula, ya A mayúscula es igual, a ver, la suma de los lados, fíjense, ya, el lado X, ¿no? Más X sobre 2 más Y, y aquí también tenemos otra vez X sobre 2 más Y, a ver, ¿cuántas veces X? Aquí tenemos una vez X. La mitad de X más la otra mitad de X, ¿sabes? Otra X. Entonces van 2X. Ya, 2X. 2X más Y más 2Y. ¿Cierto? Ese es el semiperímetro. Entonces tendríamos, a ver, perdón, ese es el perímetro. Ya, X más X, porque estas dos mitades hacen una X, 2X más 2Y. Ya, 2X más 2Y.
2x más 2y. Ese es el perímetro, el semiperímetro entre 2. Y esto multiplicado por el radio. Estoy aplicando esta propiedad. Claro, obviamente acá se factoriza 2 y cancela este 2. Entonces va a quedar el área del triángulo va a ser igual, aquí ya bueno, se factoriza aquí este 2, con este 2 del denominador se cancela, ¿no? Entonces, ¿qué cosa queda? X más Y. La suma de X y Y multiplica R. O sea, X más Y ya multiplicado por R. Ya, ese es el área en general. Ya, ese es el área. Es el área del triángulo AWB. Ya, de todo este triángulo. Ya, pero, obviamente, no sabemos cuánto es X, cuánto es Y. Aquí tenemos una función con dos variables. Entonces, hay que ponerle una sola variable. Ya hacemos lo siguiente. Fíjense, el triángulo WPI, ese rectángulo, ¿sí? Rectángulo. Ya. Fíjense, si yo a este ángulo que está en W, este ángulo de acá, ya lo designo con un puntito. ¿Está bien? Ya, y este ángulo con un asterisco. Entonces estamos trabajando con este triángulo. Uno de los ángulos le he puesto un puntito. Y ahí el otro le he puesto un asterisco. No sé si se nota muy bien ahí. Ya, este es un asterisco. Acá. Un asterisco. O sea que el ángulo designado con un punto más el ángulo designado con un asterisco son complementarios. Suman 90. O sea, porque aquí es 90. Este es 90. Este es 90. Ya, ahora, fíjense, ya tenemos ahí. Ahora, en el triángulo grande, el grande va a ser AMW. También el rectángulo. En M, recto en M. Aquí está un punto. Ya, como el punto más asterisco es 90, entonces significa de que este ángulo tiene que ser designado con el asterisco. Ahí, ¿ves? Asterisco. Entonces, llegamos a una conclusión de que este triángulo pequeño, digamos, el que estoy sombreando, que es el triángulo WPI, ¿no? El triángulo sombreadito, el que está sombreado, chiquito, es semejante al triángulo grande, porque los tres ángulos son iguales. Bueno, congruentes, ¿no? Como le llaman. Ya, entonces, cada uno es pequeño, otro es grande. Entonces tomamos esa semejanza. Con esa semejanza vamos a relacionar. A ver, hacemos eso. A ver, el triángulo menor, WPI. Entonces, aquí tomamos la semejanza. El triángulo son triángulos rectángulos. Triángulo rectángulo WPI. Ya, es semejante al triángulo grande, ¿no? El triángulo grande es WMA. Ya, WMA. A ver. Ya, empezamos con, obviamente tenemos que trabajar con datos. El radio es dato. Este radio se opone a este ángulo designado con un punto. Entonces tomamos aquí ya, el lado que se opone al punto. A este ángulo que está designado con un punto se opone R. Entonces tendríamos R. R es A. Estoy tomando, este es el triángulo menor. Ahora en el grande, en este triángulo grande, se opone a este punto todo esto. Todo este cateto. X sobre 2. Entonces aquí, bueno, puedo poner así. R entre 1 entre X sobre 2. Ya, igual. O sea, R es a X medios o X sobre 2. R es a X sobre 2. ¿Cómo? ¿Para cuál tomamos? Podemos tomar, a ver, puede ser hipotenusas o puede ser el cateto que se pone asterisco. El que se pone asterisco sería Y y aquí habría que sacarlo por Pitágoras. Ya, pero ya mejor tomamos este hipotenusas. Hipotenusa. La hipotenusa del menor. Ya vamos a obtener. Si conocemos los catetos, sale la hipotenusa. Fíjense, en este triángulo, el cateto es el radio y el cateto es Y, ¿cierto? Por Pitágoras determinado de Y. Entonces, ¿cómo sería aquí? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no es cierto?
sería la raíz cuadrada de r cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí sería la raíz cuadrada de r cuadrado más y cuadrado. ¿Esto qué cosa es? Esto debe ser la hipotenusa del triángulo sombreado. Este acá, BWI, ese es BWI. Cateto radio, cateto y. Pitágoras. Ahora, esa es la hipotenusa. Ahora, la hipotenusa en el grande sería x sobre 2 más y. ¿Está bien? X sobre 2 más y. Entonces aquí tenemos x sobre 2 más y. Ya. De ahí lo que tenemos que hacer es, claro, podemos despejarlo bien x o bien y. Ya, seguramente despejamos y. Despejamos y lo tenemos en función de x. Y eso lo reemplazamos acá. Y tendríamos ya el área en función a una sola variable. A ver, pero primero despejamos y. A ver. Entonces, aquí viene una cuestión ya algebraica. Hay que despejar y. Primero aquí hacemos productos extremos y medios. 2 por radio. Entonces aquí continuamos. Vamos a hacer poner así. Tendríamos entonces 2 veces el radio. 2r sobre x, ¿no es cierto? 1 por x. 2r sobre x. Ya. 2 por r sobre x. Ya. Esto en el segundo miembro tendríamos la raíz cuadrada en el numerador. Sería la raíz cuadrada de radio al cuadrado más y cuadrado. En el denominador tenemos x sobre 2 más y. Ahí. Ya. Claro, lo único que hemos hecho es simplemente efectuar el primer miembro. Extremos y medios. 2 por r, 2 veces el radio sobre x. Ya. Ahora, de ahí, ahora sí recién viene el problema de despejar y. Efectuamos en aspa. 2 veces el radio y multiplica esto. Entonces tendríamos acá 2 veces r multiplica a x sobre 2 más y. Ya. Y aquí esto 2, ¿no? O sea, x por la raíz cuadrada del radio al cuadrado más y cuadrado. Ahí. A ver, podemos simplificar más tal vez. Vamos efectuando. Este 2r multiplica este término. ¿Ya? 2 con este 2 se cancela, queda radio por x. Radio por x. Hay que ir con cuidado. 2 y 2 se cancelan. Entonces hay el denominador. Entonces queda radio por x. Ahora más. Ahora 2 veces el radio por y. Más 2 veces el radio por y. Igual. El segundo miembro nos va quedando igualito. Ya x que multiplica la raíz cuadrada, que radio al cuadrado más y cuadrado. Ya es igual. Ya, como vamos a despejar y, bueno, y está también metido dentro de una raíz, entonces sería, tendríamos que efectuar al cuadrado, elevar al cuadrado. Ya, elevamos al cuadrado en ambos lados. Ahí. Y aquí también. Ya está, elevamos al cuadrado. Ahora efectuamos por álgebra el cuadrado, aquí el cuadrado de un binomio, ¿no es cierto? Y aquí el cuadrado de este producto. Entonces, cuadrado del primero. El primero es este término. Radio al cuadrado por x al cuadrado. Este es el cuadrado de un binomio, de una suma. Radio al cuadrado por x al cuadrado. Más, ahora el doble producto. El producto nomás, el producto sería 2 veces, fíjense, ¿cómo es el producto? 2 radio por radio, 2 radio al cuadrado. 2 radio al cuadrado por x por y. ¿Sí? 2 radio por radio, 2 veces radio al cuadrado por x por y. Es el producto. El doble será el doble. Entonces seríamos 4. 4 veces radio al cuadrado por x por y. Es el doble producto. Más el cuadrado del segundo. Esto de acá. O sea, 4 veces radio al cuadrado por y al cuadrado. Igual, en el segundo miembro. Son 2 factores. Un factor x y el otro factor raíz cuadrada. Ya, los 2 factores serían x al cuadrado por, aquí al elevar al cuadrado solamente quedaría radio al cuadrado más y cuadrado. Ahí. Ah, no, ya sin raíz. Ya sin raíz. Porque se eleva al cuadrado. Sin raíz. Ya no queda la raíz. Se está elevando al cuadrado. ¿Ves? Ya casi meto la pata. X al cuadrado por radio al cuadrado más y cuadrado. Ya, ahora sí. Efectuamos en el segundo miembro. El primer miembro posiblemente siga igual. A ver, tenemos acá radio al cuadrado por x al cuadrado más 4 veces radio al cuadrado por x por y. Más 4 veces radio al cuadrado por y al cuadrado.
En el segundo miembro aquí vamos efectuando, ya, radio al cuadrado por x al cuadrado, más, tenemos aquí x al cuadrado por y cuadrado, x cuadrado por y cuadrado. Ahí observamos de que estos dos términos son iguales. Uno está en el primer miembro, el otro está en el segundo, por lo tanto se cancela. Se cancela. Estamos despejando y. Entonces, ya vamos a pasar este término por acá. Esto que va quedando. Además podemos despejar y. Claro, y ya en el siguiente paso. En el siguiente paso. Entonces aquí va quedando, fíjense, ya queda libre este término y esto va para allá. No, este queda libre. Este y cuadrado se asocia con esto. Entonces aquí va quedando 4 veces el cuadrado del radio por x por y. Ya, igual, ya este término, x al cuadrado por y al cuadrado, y esto pasa al otro lado, menos 4 veces radio al cuadrado por y al cuadrado. Ahí. Ya, entonces, ya decíamos, entonces se puede simplificar y, ¿no es cierto? Aquí tenemos y por y, aquí tenemos y por y, aquí y. Entonces se cancela y. Y, aquí queda ya 1 y aquí también. Y después se factoriza y. Entonces, vamos obteniendo. Ya hacemos una permuta de miembros. Lo que está en este segundo lo pasamos al primero y el primero al segundo. O sea, permutamos, cambiamos, intercambiamos. Entonces tenemos acá, y factorizando y, acá se factoriza y. Se factoriza y, paréntesis, o sea, multiplica a x cuadrado menos 4r cuadrado. X al cuadrado menos 4 veces radio al cuadrado. Ya, y este término para el otro lado, tenemos acá 4 veces radio al cuadrado por x. Ahí. Y de ahí despejaríamos y. Entonces, despejamos esta y. Y es igual a, este paréntesis va al denominador, x al cuadrado menos 4 veces el cuadrado del radio. Ya, y en el numerador 4 veces radio al cuadrado por x. Ya tenemos y. Ya, esta y se le pasa acá. Entonces, reemplazando aquí, entonces, ¿cómo va a quedar A? Entonces, A es igual. O sea, volveríamos aquí. Entonces ya A queda en función a una sola variable, aquí está con dos variables. Entonces aquí ya queda en función de x nada más. Entonces, este es el área del triángulo, este es el área de todo el triángulo isósceles, que hemos llamado A, el área del triángulo, A mayúscula. Entonces el área del triángulo ABW igual a. Ya, entonces esta A va a quedar en función de x. Entonces A es igual a ver aquí nomás, de hecho voy a tener que borrar la pizarra, lamentablemente. A es igual a x más y, ya, x más esta expresión. Tenemos acá, vamos a poner x entre 1 es x, y más y, que es toda esta fracción, más ya 4 veces radio al cuadrado por x, ya sobre x al cuadrado menos 4 veces el radio al cuadrado. Ahí. Ese es solamente el x más y. Y esto por el radio. Entonces esto ya queda función de x nada más. O sea, A se convierte en una función. A es una función. Esa es la función área. Es función porque A depende de x. ¿Y ahora qué se hace? Podemos dar la gráfica de esto. Pero antes podemos sacar aquí el mínimo. Se puede sacar el mínimo y se puede efectuar. A ver cómo queda todo esto. Entonces, continuaremos por acá. A ver. Continuando, entonces aquí, la función área
Pasa que le tomamos el mínimo. Entonces, la función área es igual. Ya, a función de x ya, es igual. Tomamos el mínimo, que es el denominador, x al cuadrado menos 4r cuadrado. X al cuadrado menos 4 veces el cuadrado del radio. Ya, este denominador entre 1 da lo mismo y multiplicado por x. Entonces, ya cada uno de estos términos multiplica x. Entonces tendríamos acá, ya, fíjese, este término, pues este es el mínimo. ¿Sí? Entre 1 viene a ser esto mismo. Al multiplicar por x, entonces queda, cada uno de estos términos multiplica por x. O sea, sería acá x cubo menos 4 radio al cuadrado por x. A x al cubo menos 4 radio al cuadrado por x. Ya, y luego tenemos más 4r cuadrado más 4 radio al cuadrado por x. Entonces se cancelan estos dos términos, este negativo o positivo. Entonces queda la función área, el área de este triángulo en función de x, en función de toda esta base. Sería entonces x al cubo sobre x al cuadrado menos 4 veces r cuadrado. Ahí está. Y esa es la función. Pero todavía no está resuelto el problema. No pide determinar la función, pide determinar el área mínima. Entonces aquí ya vamos, fíjense, aquí hemos aplicado geometría básica. Hasta el momento hemos aplicado geometría básica y álgebra. Y a geometría básica, bueno, hemos considerado un triángulo isósceles, hemos considerado un círculo metido ahí, inscrito, ¿no? Con sus puntos de contacto, P, Q, M. ¿Qué más hemos aplicado? Semejanza de triángulos. Hemos aplicado también Pitágoras al tener esa distancia. Ya, entonces, ya, geometría básica. Después hemos aplicado, bueno, álgebra. Toda esta parte es álgebra. Hasta llegar acá, álgebra. Hasta aquí llega el álgebra. Ahora aplicamos ya cálculo. Pero antes decía, pues podemos sacar la gráfica de esto. Porque eso es una curva, ya una función, y seguramente va a tener máximos y mínimos. Entonces, a ver cómo es la forma de la curva. Ya, porque lo que vamos a hacer acá es derivar. Hay que derivar eso. Hay que derivar y después igualar a cero, de acuerdo a lo que indica la matemática, ¿no es cierto? Entonces, la derivada de a respecto de x. Hay que tomar eso. La derivada de a respecto de x, que también se puede designar como a' función de x, y esto se iguala a cero, ¿no? Entonces, al igualar a cero, despejamos x. ¿Cuánto vale x? Pero ahora, seguramente ya nos va a arrojar el mínimo, pero vamos a, de todas maneras, hay que conocer la gráfica. ¿Cómo es la forma de la gráfica? A ver, vamos a ver. Pero aquí sí una pequeña pausa, tengo que borrar esta parte para continuar. Ya, esta parte aquí la voy a borrar. Aunque se puede borrar todo prácticamente, porque ya hasta aquí hemos llegado. Ya, a ver. Ya, una pequeña pausa y después continuamos. Ya, continuamos. Claro, tengo que borrar porque, claro, no voy a estar grabando esa lucha cuerpo a cuerpo. Yo con mi mota y la pizarra. Ya, entonces, más lo que me empolvo. Ya, continuamos. Y hemos llegado hasta aquí. Ahora aplicamos la derivada, la primera derivada. Pero la gráfica está aquí. Ahí está. Ya, claro, para la gráfica le da un valor de R, el radio. ¿Ya? Supongamos que el radio valga 1. Si R es igual a 1, R puede tomar cualquier valor. Entonces aquí, si R es igual a 1, ¿ya? Entonces se tiene que, STQ se tiene que, ¿ya? Tendríamos de que el área en función de x es igual a x al cubo sobre, tenemos acá x al cuadrado menos radio al cuadrado, menos 4, perdón, menos 4, x al cuadrado menos 4, porque el radio vale 1, x al cuadrado menos 4. Y la gráfica de eso, se puede poner cualquier valor para r. Yo le he puesto x, radio igual a 1. Y entonces la gráfica es una cosa así.
Aquí tenemos ahí el eje Y. El eje Y. El eje X. Y tenemos aproximadamente una cosa así. Ahí. Y por aquí también tenemos. Y por acá lo mismo. Entonces, claro, los ceros, en este caso no trabajamos con los ceros, esas son las raíces, bueno acá. Obviamente eso va a cumplir. Cuando X es 0, cumple. Es el área 0. Ya, y ahora el mínimo, claro, el mínimo que nos arroja un valor positivo, ¿no? El mínimo está acá. Ahí tenemos el mínimo. Ya ese mínimo está comprendido. Acá está. Ya está. Ese punto que es el mínimo, tiene por coordenadas. El punto tiene por coordenadas, vamos a poner algún cosadito, x igual a 3.464. 3.464. Ya, y y, punto y coma, y es igual a 5.196. 5.196. O sea, 5.196 sería acá. Ya, y x acá. Este es x y este es y. En este caso, claro, esto no es precisamente el eje y, sino es el eje vertical, que es el eje del área. Ya, es necesario corregir eso. Disculpe. Acá este es el área. Ese es el área en función de x. O también se puede poner y igual al área, ¿no? Claro, puede ser así también. Y es igual al área en función de x. Ahí. Ya, pero la curva es una cosa así. Aunque hay asíntotas, obviamente. Claro, de repente está un poquito más acá, hay una asíntota, acá hay asíntotas. Ya no está muy bien dibujado, está un poquito más a la derecha, acá un poco más a la izquierda. Ya, bueno, tiene sus asíntotas. Ya, pero nos interesa esto, el mínimo. Ese mínimo. Ya, entonces, hay que derivar. Derivamos esta expresión, o sea, aplicamos esto y lo igualamos a 0. Al igualar a 0 hay que despejar x, o sea, nos debe dar aproximadamente esto. Ahí vamos a ver. Entonces aplicamos, ahora sí viene cálculo y álgebra. Cálculo y álgebra. Entonces, a ver, efectuamos la derivada. Entonces tenemos así, la derivada de la función a respecto de x igual a 0. Ya. Tenemos la derivada de un cociente, fíjese, derivada de un cociente, ¿no? Es una fracción. Entonces, por propiedad, empezamos con el denominador. Se empieza con el denominador. Es una fracción. El denominador, esta expresión, tenemos x al cuadrado menos 4 veces el radio al cuadrado. Ya, esta expresión. Esto multiplica a la derivada del numerador. La derivada del numerador es 3x cuadrado. Entonces, por 3x al cuadrado. Y ahora viene menos, ya por la regla de la derivación. Ya, entonces, ya el denominador por la derivada del numerador. Ahora menos el numerador, ya por la derivada del denominador. Ya, la derivada del denominador solamente deriva x cuadrado, porque el radio es constante. 4 es un número, entonces solamente sería 2x. Entonces aquí tendríamos, ya, entonces aquí x cubo por 2x. ¿Ahí? Denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Ahora sobre el denominador al cuadrado, sobre x al cuadrado menos 4 veces el radio al cuadrado. Esto en realidad no tiene nada que ver. Para lo que estamos efectuando no tiene nada que ver porque esto es igual a 0. Este es 0 entre 1. Puede ser 0 entre 1, entre 2, lo que sea. Ya, pero no, es más práctico ponerle 1. Ya, pero 0. 0. Entonces al efectuar en aspa, el numerador multiplica 1 y el denominador 0. Es decir, el igual se pone acá.
porque es una resta igual a 0. Entonces sería igual por acá. Entonces, por lo tanto, vamos a tener, a ver, tendríamos, tendríamos, a ver, vamos ordenando esto, ya 3x al cuadrado, vamos efectuando, a ver, vamos a todavía poner así, 3x al cuadrado por x al cuadrado menos 4 veces el radio al cuadrado, ya, igual, aquí va igual, esto va al otro lado, ya tenemos 2x a la cuarta, ¿no? 2x elevado a la cuarta, ya, 2x a la cuarta. Ya tenemos esa igualdad. Ahí se puede dividir entre x al cuadrado. Se puede simplificar. Se va simplificando esto. Ya, lo dividimos entre x al cuadrado y aquí lo mismo entre x al cuadrado. Ahí se cancela x al cuadrado en el primer miembro. Entonces aquí queda 3 por el paréntesis, ¿no? Queda 3. Continuamos por acá. Sería 3 que multiplica x al cuadrado menos 4 radio al cuadrado. 3 por x al cuadrado, ya, menos 4 veces el radio al cuadrado. Ya. Al otro lado, queda 2, ya x a la cuarta entre x cuadrado queda 2x cuadrado. Igual a 2x al cuadrado. 2 por x al cuadrado. Efectuamos aquí, tendríamos 3x al cuadrado menos 3 por 4 sería 12. 12 veces radio al cuadrado igual a 2x al cuadrado. Estos dos términos son semejantes. Este 2x al cuadrado pasa a restarle. Entonces tendríamos x al cuadrado. X al cuadrado es igual, esto va al otro lado, sería 12 veces el radio al cuadrado. Entonces tomamos raíz cuadrada en ambos lados. También no hace falta el más menos porque, claro, algebraicamente sí, algebraicamente. Pero como estamos solucionando un problema geométrico, porque x es una distancia, ¿no? X es una distancia. No vamos a poner negativo. Una distancia no puede ser negativa. Entonces, simplemente tomamos la raíz cuadrada y no nos hacemos problemas. Raíz cuadrada y aquí también raíz cuadrada. Estamos trabajando con cantidades positivas. Entonces aquí se va cancelando la raíz con el cuadrado, con la potencia, y va quedando aquí x igual. Este 12, ya primeramente que el radio sale afuera. Radio, que multiplica 12, la raíz de 12. 2 es 3 por 4. 4 sale afuera como 2. Y queda raíz de 3, ¿no? O sea, 3 queda dentro de la raíz. Entonces, es decir, x es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 3 por el radio. Ahí está. Ya, ahí tenemos el valor de x. El valor de toda esta base. En función del radio. Ya está ahí. Ya tenemos x. Ahora para determinar el área sería entonces, a ver, la altura, ¿no? La altura del triángulo. Ya tenemos la base. Para la altura ¿cómo es? La altura sería esta hipotenusa más el radio. ¿Está bien? Porque este es el radio. Este es el radio. El radio. Y esta es la hipotenusa. ¿Se acuerdan de la hipotenusa que hemos tomado? Esto como era, cateto y, cateto radio. Entonces sería la raíz cuadrada del radio al cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Y todo esto viene a ser la altura, ¿no? La altura. Entonces, la altura del triángulo, altura del triángulo. La altura del triángulo sería el trazo, el segmento WM. WM. Este WM podemos llamarle H. Pero este H es igual al radio más la raíz cuadrada, esta raíz. Sería entonces radio más la raíz cuadrada. De radio al cuadrado más y cuadrado. Radio al cuadrado más y cuadrado. Ya está. Además, al comienzo habíamos obtenido la fórmula, ¿no? Claro, al comienzo teníamos la fórmula, ahora que recuerdo, yo eso lo he borrado. Era como era x más y por radio. Exacto, x más y por radio. Claro. Ya. Ese sería, entonces, ya, con eso de repente puede ser más fácil. Ya, el área. Ya, bueno, continuamos en todo caso. Entonces aquí tendríamos ya la altura es igual al radio más la raíz cuadrada
del radio al cuadrado más, ahora y cuadrado, y al cuadrado, ¿dónde está y cuadrado? Y al cuadrado tendríamos el cuadrado de esto, pero y al cuadrado, pero en este caso mejor, ahí lo más práctico es en este caso tomar el área que habíamos tenido en la primera parte, yo recuerdo que era el x más y porque era el semiperímetro por el radio, ¿no es cierto? Aquí daba x, ya, estos dos también da x, sería 2x más 2y, y entre 2, o sea, x más y por el radio, nada más. No hace falta la altura, disculpe. No hace falta la altura. Ahí si no vamos a perdernos en ya, el área, nada más. Ya, es que como he borrado la pizarra, me había olvidado de esa fórmula, ¿no? Y aquí también está el área. Aquí está el área. Ya, pero el área es igual a x más y por el radio. Ya está en la primera parte, antes de borrar. O sea, semiperímetro de este polígono, que es un triángulo, por el radio. Ya, como ya conocemos x, este valor, y y, ahora hay que determinar y. Entonces tendríamos aquí, y lo determinamos a partir de esto. Entonces se tiene que y, primeramente y es igual a ver, sería 4 veces radio al cuadrado más, por x, ya por x, ¿no es cierto? Ya, después le ponemos el valor, por 2 raíz de 3, por 2 veces raíz cuadrada de 3 por el radio. Ya está. Ahora, sobre x al cuadrado. El x al cuadrado, ¿cómo es? El x al cuadrado está acá, en blanco. Antes de tomar la raíz, sería 12 veces radio al cuadrado. Entonces, este x al cuadrado sería 12 veces radio al cuadrado. Ya, menos 4 radio al cuadrado. Menos 4 veces radio al cuadrado. Ya, entonces, ¿cómo va quedando eso? A ver. En la parte de arriba, 4 por 2 sería 8. 8 raíz de 3. Ya, 8 por la raíz cuadrada de 3. Se está viendo, ¿no? 8 por raíz de 3. Ya, por radio al cubo. Radio elevado al cubo. Y abajo tendríamos 12, son términos semejantes. 12 radio al cuadrado menos 4 radio al cuadrado. Sería 8 veces radio al cuadrado. Bueno, hay que poner con tiza blanca. Entonces y es igual. Aquí tendríamos ya 8 y 8 se va cancelando. Queda entonces raíz cuadrada de 3 por radio al cubo. Entre radio al cuadrado. Bueno, vamos a poner radio por radio al cuadrado sobre radio al cuadrado. Y a radio al cuadrado se cancela. Entonces queda y igual a radio por la raíz cuadrada de 3. Ya está. Ese es y. Y es igual a radio por la raíz cuadrada de 3. Entonces ya tenemos ya los dos. Y ahora con esa y he determinado la altura, ¿no? Pues ya no hace falta, ¿eh? Otra vez con esto. Con esto, ya me equivoco acá. Con esto, el área. Entonces luego, ahora, el área que vamos a considerar al reemplazar este valor de x, desde el momento que reemplazamos x por este valor, ya tiene que ser el mínimo. A ver, ¿cumple más o menos con esto o no? 2 raíz de 3, claro, 3.46. Raíz de 3 es 1.73, por 2, 3.46. Entonces estamos trabajando con el mínimo. Claro. Y el área debe salir más o menos alrededor de 5.19, 5.2 más o menos. A ver, vamos a ver, porque esta y es la vertical. Esta es la curva del área. A ver, ya tenemos entonces el área, entonces luego el área mínima. El área mínima es igual ya x más y. Esto. Fíjense, los términos son semejantes. 2 raíz de 3 por radio. Y aquí más raíz de 3 por radio. ¿Se da cuenta? 3 raíz de 3 por radio. Vamos a escribir. Tenemos entonces acá 2 por la raíz cuadrada de 3 por el radio. Más y. En radio por la raíz cuadrada de 3.
Ya todo esto multiplicado por el radio. Entonces el área mínima, ya, ¿cómo queda? 2 radio por raíz de 3 más radio raíz de 3, 3 veces raíz de 3. 3 veces raíz cuadrada de 3 por radio, aquí se factoriza el radio. Con este radio sería el radio al cuadrado. Por radio al cuadrado. Ya. 3 veces raíz cuadrada de 3 debe ser aproximadamente esto. Vamos a ver. Aquí nomás. El raíz de 3 1.73, ¿no? Por 3. 3 por 3, 9, 3 por 7, 21, van 2. Ya, efectivamente, 5.19. O sea, la vertical es el área. Entonces, por lo tanto, tendríamos ahí la respuesta. Esa vendría a ser la respuesta del problema. En función al radio. Respuesta. Claro, en el caso de esto, le he puesto el radio 1. Si hubiera puesto el radio 2, todavía no era esto. Porque aquí el factor es el radio al cuadrado. Y para eso le considero radio 1. Si consideramos radio 1, queda exactamente lo que está aquí. O sea, el radio es manejable. Se puede poner ahí cualquier valor, que sea positivo, obviamente. Que siempre que sea un valor positivo. Entonces, bueno, tenemos ahí el problema resuelto. Entonces, ¿qué hemos aplicado? Hemos aplicado varias cositas, ¿no? Hemos aplicado geometría básica. Ya semejanza de triángulos, propiedades de las tangentes. Ya, bueno, Pitágoras también hemos aplicado, hasta ahí para la geometría. Hemos aplicado álgebra. Bueno, bastante álgebra, claro, álgebra básica, pero hemos aplicado bastante álgebra. Hemos aplicado cálculo porque hemos derivado una fracción, ¿no? Donde el numerador y el denominador son funciones. Lo hemos igualado a 0, hemos despejado x, hemos seguido con más álgebra. Y después ya reemplazamos en la fórmula que estaba previamente antes de borrarla, de que el área es x más y por el radio. ¿Ya? Y efectuamos por álgebra también y llegamos al valor del área mínima. El área mínima es 3 veces raíz de 3 por el cuadrado del radio. Y eso sería todo por esta oportunidad. Espero no haberlos cansado, aburrido, disculpen. Ya, entonces ha sido medio, no difícil, pero sí medio laborioso esto. Y bueno, y hasta la próxima entonces. Les agradezco mucho la atención. Gracias, cuídense mucho. Bye, bye. Chao.